Muy buenas tardes, estimados, y les agradezco la oportunidad de que estemos a través de la distancia compartiendo un tema que a mi modo de ver, desde mi punto de vista, resulta muy interesante. Y el tema es el siguiente: ¿qué es ser un promotor de paz? Ustedes saben que en estos tiempos en donde la violencia está naturalizada, en todas partes del mundo existen niveles de violencia tan altos, que cuando hablamos de violencia o intentamos identificar la violencia, nos encontramos con la gran imposibilidad de que el ser humano identifique ciertos niveles de violencia, porque su estándar de naturalización arranca ya a partir de que el insulto no es violencia, ciertas formas de comunicación tampoco. Entonces, cuando nosotros queremos instalar el modo de la paz o hablar de paz, necesariamente, valga la redundancia, necesitamos definir el concepto del cual vamos a hablar. Entonces vamos a empezar a definir qué es la paz. Y algunos definen la paz en un aspecto negativo o en un aspecto positivo. Concretamente, del origen del término del latín, que es pax, la paz puede ser definida, como les decía antes, como un estado de tranquilidad o de quietud, cuando hablamos en sentido positivo, o en sentido negativo, ausencia de guerra. Este ya queda en desuso porque hay muchos países como el mío, específicamente Argentina, no está en un conflicto bélico con otro país. Sin embargo, podríamos nosotros decir que Argentina vive en paz, o que los seres humanos que habitan el territorio argentino viven en paz. Y entonces ahí nos lleva a otro punto más importante, que es ir más profundo en esta definición, para poder ir entendiendo hacia dónde apuntamos en la clase del día de hoy. La palabra promotor, por eso decimos promotor de paz, también tiene algunos significados que son importantes que nosotros los conozcamos. Un promotor es una persona que está promoviendo profesionalmente algo. ¿Y por qué utilizo el término profesionalmente? Porque uno en la vida puede ser promotores de muchas cosas, pero cuando yo me voy a dedicar a un área específica, es muy importante que sepa que a nivel profesional necesito tener conocimientos formales y especializados que acrediten, que me avalen y que respalden aquella cuestión o tema o acción que yo voy a promover. Y eso es lo que me va a ir identificando. Entonces, fíjense que cuando hablamos entonces de un promotor de paz, estamos hablando de una persona profesional, estamos hablando de una persona especializada, estamos hablando de una persona que promueve, ejerce y establece la paz. Porque no solamente promover, hay muchas formas de promover ciertos aspectos y promover la paz. Se puede promover desde un spot publicitario, se puede promover desde un artículo en un periódico. Ahora, ejercer la paz ya entonces me compromete. Cuando yo estoy ejerciendo la paz, entonces yo estoy comprometiendo mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mi sociedad, la que a mí me rodea en particular, al ejercicio de esa paz. Y estos puntos son importantes porque cuando vamos a analizar ese ser humano del cual yo voy a intentar establecer la paz o a trabajar, ese ser humano está compuesto de mente, de cuerpo, de espíritu, y también está dentro de una sociedad. Con lo cual, estos 4 conceptos resultan importantísimos al momento de hablar o entablar cualquier tipo de acción o ejercer la acción con el otro. Nosotros sabemos que el espíritu de la ley, de las leyes en el mundo, fueron traer orden y armonía entre los seres humanos, cosas que normalmente a las personas no les gusta, y es justamente esto de tener que estar, que me impongan, lo sienten así, no suelen decirlo cuando uno habla, me imponen cómo tienen que ser las relaciones entre las personas. Yo quiero ser libre. Y parecería que el concepto de libertad y las leyes que establecen un orden entre la convivencia entre las personas, vale decir, mis derechos terminan cuando comienzan los del otro. ¿Y qué es lo que
me va a identificar esa línea a veces tan fina y delgada entre la terminación de mis derechos y dónde comienzan el del otro. Porque si yo me excedo en mis derechos, necesariamente estoy vulnerando los derechos del otro. Entonces, este estado de armonía, la establece directa y concretamente la normativa de las cuales todos los seres humanos a nivel local, a nivel nacional e internacional debemos regirnos. Ahora, la paz es uno de los derechos humanos de tercera generación. Ustedes saben que los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos que nace, se suscribe en 1948, el 10 de diciembre específicamente, tiene una actualización posterior y que viene estudiando al ser humano y a todas sus preocupaciones globales provenientes del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, el deterioro del medio ambiente y además los efectos negativos en la persona y en la calidad de persona. Ahora bien, si yo voy a hablar de derechos humanos de la tercera generación, voy a hablar de derechos humanos de que el ser humano tiene el derecho a la paz. Entonces es un derecho de los pueblos, entendido no solo como la ausencia de guerra. Voy ahora a tener una puesta en procesos positivos que van a fomentar la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y fundamentalmente, quiero detenerme en este punto, la superación de los conflictos. Porque cuando yo defino un conflicto, tengo que saber que es una situación que implica un problema, implica una dificultad y puede suscitar enfrentamientos posteriores. Otra acepción de conflicto es que el conflicto deviene cuando el ser humano está en conflicto o combate en el alma. Entonces fíjense que ese ser humano que está solo, individual, y que va a relacionarse con el otro, se está relacionando a través de un conflicto. Cuando yo me exteriorizo en la comunicación con el otro, y en esta comunicación resulta que yo necesariamente voy a transmitir ese conflicto que tengo, ese conflicto que no pude superar, ese conflicto que me está angustiando. En principio me va a llevar a vulnerar el derecho del otro, pero el otro quizás también tiene un conflicto cierto y determinado, y ese conflicto va a hacer que reaccione al conflicto que yo estoy generando en la vulneración de los derechos, y ahí comienza, podríamos decir, en un punto de vista más filosófico, una escalada de violencia. Entonces, cuando voy a hablar de la inclusión o de la participación, nunca puedo olvidarme que en toda situación jurídica, en toda situación de diálogo, en todo lo que yo quiera pensar, establecer en una sociedad, la sociedad está compuesta por seres humanos y no puedo dejar de lado estos aspectos, porque el abordaje que yo piense en ayudar o en establecer en la comunicación con aquel ser humano va a valer fundamentalmente que nosotros entendamos este proceso de conflictos. Entonces, si estoy entendiendo de alguna manera lo que el otro ser humano está pasando, voy a poder abordar una característica o pensar en una cooperación o en una integración o en un proceso de superación de conflictos. Lo voy a pensar desde varios aspectos, desde qué es lo que está pasando o qué llevó a la persona a estar en ese problema jurídico, en ese problema legal, en ese problema que antes de tener un problema jurídico y legal tuvo un problema personal, tuvo una angustia que lo llevó a relacionarse con el otro a través de la violencia del proceso jurídico. Entonces, acá es donde nosotros hablamos de que está la clave de este asunto. ¿Por qué pasa?